Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Vamos a tener dos entrevistas inmediatamente después del primer bloque, en el que vamos a, por supuesto, ratificar lo que ya se venía anunciando y que ha sido ahora públicamente confirmado por funcionarios de distinto nivel del gobierno de la provincia de Santa Fe, que es el aumento por decreto a los estatales, naturalmente entre ellos a los docentes de la provincia, con lo cual las reuniones venideras no sé si tendrán mayor sentido, porque desde el punto de vista de lo que supone la paritaria, la discusión salarial es claramente el tema más relevante. En esta dualidad que ha manifestado el gobierno de clausurar la discusión salarial, pero seguir con la paritaria abierta, vamos a transcurrir los próximos días hasta que efectivamente haya nuevas medidas de fuerza. De hecho, a esta hora están ingresando los chicos del turno tarde en las escuelas, porque los del turno mañana fueron desobligados a partir de las 10 para que los maestros pudieran concurrir a una movilización y hacer pública y expresar su rechazo a esta actitud del gobierno de la provincia de Santa Fe. Lo que me parece que hay que tener presente de aquí en adelante es que el gremio de los maestros se caracteriza, entre otras cosas, por un alto nivel de participación y por una determinación horizontal de todo lo que se hace y de lo que se lleva adelante, ya sea aceptar o llevar medidas de fuerza en la provincia de Santa Fe. Esto no es una novedad, esto ha sido siempre así, esto lo conocen todos los gobernadores, al punto tal que uno podría enumerar y hacer la lista de los secretarios generales del gremio, empezando por José María Giovanovich, después Susana Arizaga, José Tesa, Heriberto Sánchez, ahora Sonia Leso. En el medio probablemente me haya olvidado de alguno, pero es claro que hay una continuidad independientemente de las diferencias que pueda haber entre distintos sectores en cuanto al grado de representatividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que frente a una asamblea que con 30 y pico de mil, casi 34.000 docentes, decidió con el 94%, esto es 30 y pico de mil docentes también, rechazar la propuesta salarial, que la respuesta sea inmediatamente clausurar la discusión y aumentar por decreto en dos partes el salario a los maestros y a los estatales, y a la vez decir que se van a descontar los días de huelga, no parece ser una salida apropiada para un gobierno que, entre otras cosas, trata de diferenciarse de algunas políticas de la gestión nacional, sobre todo en áreas muy sensibles, como son la educación, como puede ser la salud, como puede ser la cuestión social. Sin embargo, esto es lo que ha dicho el gobernador. Yo calculo que habrá gente que en su torno le dirá que esto es lo que se debe hacer y que habrá que, en todo caso, apostar a que los maestros se quiebren, retrocedan, acepten, concedan, una serie de verbos que podríamos enumerar acá, que la verdad no son para nada alentadores en el vínculo entre el gobierno y los hombres y mujeres que le dan clase a nuestros hijos. Yo lamento realmente que, habiendo instancias de diálogo todavía, porque las medidas de fuerza que están previstas son para el miércoles de la semana que viene, martes y miércoles de la semana que viene, perdón, miércoles y jueves de la semana que viene, que habiendo un lapso de días hábiles todavía, aunque sean un par, y habiendo también chance de conversar de manera informal, se clausure esta determinación cuando se vayan a liquidar los salarios con planilla complementaria y que además el ministro Farías advierta sobre la perspectiva de descontar el salario a los docentes que paren. La historia de la provincia de Santa Fe, que viene desde la recuperación de la democracia hasta acá, para considerar los años que son de república y no los terribles y oscuros años de la dictadura militar, ha demostrado que cada ministro de Educación que intentó endurecerse y erigirse en una suerte de contracara de las demandas y los reclamos de los maestros, no ha corrido la mejor suerte. Vayamos de la época de la huelga de hambre en la Plaza San Martín, cuando Heriberto Sánchez era el secretario general y Héctor García Solar el ministro de Educación. Pasemos por ese acicate permanente del presentismo que puso Fernando Bondesío, ministro de Carlos Alberto Reutemann. Vamos a los años de María Rosa Stanovich o de Carola Nin, que debió dejar su lugar en el ministerio para que lo suceda otra ministra que intentara efectivamente aplicar estas políticas de acorralar a los maestros y que realmente no consiguen hacerlo, porque los maestros
porque el gremio, los que llevan adelante la negociación, son el emergente de una base que participa, que activa, que va a las escuelas y vota, que sabe lo que pasa y que espera, como muchos de los que han sido en su momento votantes del socialismo o del Frente Progresista desde hace ya más de una década, que se implementen políticas y decisiones en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia, si no, entre el gobierno de Miguel Lifchi y el de María Eugenia Vidal? Alguien me podrá decir hoy, justo coyunturalmente, que María Eugenia Vidal jubiló a miles de docentes de prepo porque han cumplido los 60 años. No se acosa que esta idea prenda, que les parezca también una buena manera de achicar y acotar la masa salarial, y que en el gobierno de la provincia de Santa Fe alguien piense que esto también es una manera de empezar a resolver el conflicto. No es la manera es dialogando. Lo que distinguía efectivamente a esta gestión de lo que pasaba a nivel nacional era la implementación de la paritaria y de la cláusula gatillo. Las diferencias de números son breves, son estrechas. Ese 18 que anuncia el gobierno no es siquiera el 17, cuando uno saca la cuenta y ve que viene de arrastre la cláusula gatillo del año anterior. De manera tal que ese porcentaje no es únicamente una mejora desde el punto de vista económico para el salario de los docentes y de los estatales, sino que es también una reivindicación y es a la vez el reconocimiento, efectivamente, de una política que pretende ser distinta o que por lo menos se quiere exhibir como diferente frente a los constantes ajustes a esta vieja historia de las tarifas por el ascensor y los sueldos por las escaleras, y encima las escaleras están resbaladizas. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, hablamos del conflicto en la refinería. Aquí nomás en San Lorenzo está el secretario general del Sindicato de los Petroleros, y en el siguiente bloque vamos a hablar con Rubén Giustiniani, diputado de la provincia de Santa Fe, muchos años presidente del Partido Socialista. Vamos a hablar de todo esto, por supuesto, del aumento de tarifas, que también hay una posición clara y definida de mucha gente que está tratando de evitar que el traslado sea inmediato y con agravantes, ¿no? Con más dinero en lo que cuesta la energía en la provincia de Santa Fe. Los invitamos a quedarse hasta las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, con los días contados. Ya venimos. Bueno, muy bien. Gerardo, gracias por venir. Bienvenido. Un placer, un gusto. Representante de los petroleros. Y en un momento decíamos, ¿no? Cada vez que nos encontramos es porque pasa algo lamentablemente malo, ¿no? Para el sector y para los trabajadores. En este caso, lo que está ocurriendo en San Lorenzo y que, como decíamos antes, ¿no? Se mira de costado, por encima del hombro en Buenos Aires. Es un tema delicado, no solo por las fuentes de trabajo, sino por otras derivaciones que puede tener el hecho de que se clausure y definitivamente deje de trabajar la refinería de hoy, ¿no? Así es, justamente ayer nosotros tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la que hemos acompañado documentación vinculada con un informe técnico que surge a pedido de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, donde se detallan todos los potenciales riesgos que significa la paralización de la refinería, riesgos que exceden largamente la política de seguridad industrial de la empresa y comprometen vastos barrios de la ciudad de San Lorenzo, y acompañamos también una inspección del Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo de la provincia claramente le dice a la empresa: las cuestiones de seguridad como mínimo deben estar tomadas por una dotación de no menos de 100 trabajadores. Claro. Le impone esa obligación, pero bueno, paralelamente con esto, un concurso de acreedores, un posicionamiento de la AFIP durísimo ayer, en el que en definitiva no marca otro camino más que la declaración de quiebra, y por eso nosotros en la audiencia de ayer decíamos: queremos que se hagan presente el Ministro de Energía de la Nación, el Ministro de Medio Ambiente de la Nación, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, porque está claro que esta situación excede absolutamente no solo la posible pérdida de fuente de trabajo, que para el cordón industrial es muy grave, sino también el impacto que puede generar un accidente, una situación complicada, sí, para toda la población, ¿no? Para toda la población. Ahora, lo que primero quiero que queden claro para muchos televidentes que se están enterando a lo mejor de este conflicto, porque insisto, a nivel nacional ha sido soterrado, ¿no? Es que la empresa hoy, la refinería, caminaba bien, vendía, tenía producción importante también de asfalto, y que curiosamente una vez que le cierran toda esa producción, el que empieza a reemplazar eso y a vender y a hacerse cargo de ese mercado, entre comillas, es la Shell, que es la empresa de la que era accionista el ministro de Energía, Aranguren. Según nos han informado nosotros, porque con nosotros no ha mantenido reunión el ministro de Energía hasta el momento,
pero sí surge de conversaciones que el ministro ha manifestado que la refinería San Lorenzo es inviable. Y ahí yo quiero hacer dos aclaraciones. Me parece que no estaríamos acá hablando de esto si no hubiera pasado por la refinería San Lorenzo Cristóbal López y le hubiera generado una deuda de 4 años de impuesto de transferencia de combustible. Hablamos de 8.000 millones de pesos. Si se hubiera pagado ese impuesto o si el gobierno que le correspondía le hubiera cobrado un impuesto, no estaríamos acá hablando de esto. Y después, con esa situación, desde luego que hubo quienes aprovechan, y fíjense ustedes, la planta de asfalto de la refinería parada. Shell, en términos generales, está proveyendo ese asfalto que no provee ahora la refinería, y son 250 estaciones de servicio a las que alimentaba la destilería San Lorenzo, claro, que en su gran mayoría, en este momento, ese combustible se lo está proveyendo Shell también. O sea que las 250 estaciones de servicio siguen vendiendo nafta, combustible, que en vez de ser el que producía la refinería de San Lorenzo, es el que produce Shell. Sí, a través de un distribuidor que se llama Podestad, y que en el mercado significan un 8% del mercado. Claro. Imagínense, para cualquier petrolera, de un día para otro decir, me gané el 8% del mercado. Sí, es una fortuna, que no se da en ningún lugar del mundo. Ahora, Gerardo, nosotros decíamos que este tema no se ve en Buenos Aires, no se comenta, pasa de largo. En la provincia de Santa Fe, ¿qué posibilidades han tenido ustedes de hacer sentir la voz de los trabajadores con el doble riesgo? No solo la pérdida de fuentes de trabajo, estamos hablando no ya de los empleados directos de la refinería, sino de los comercios, de la actividad económica que se genera a partir de que esa gente cobra un salario y consume ahí mismo, sino también el peligro que puede haber o de una explosión o de contaminación, cuestiones que son soslayadas realmente y que no son tratadas con la seriedad que el caso impone, ¿verdad? Nosotros, la verdad que hemos tenido una recepción muy importante en todos los estamentos del poder político. Hemos alertado al poder político lo que significa la paralización de la refinería en los dos planos: pérdida de fuente de trabajo, potenciales riesgos en materia de medio ambiente. El gobernador ha tenido una entrevista con el CEO de YPF, con Gutiérrez. Se les transmitió que YPF podría tener interés en participar en un proceso de recuperación de la refinería, pero son decisiones empresarias que se toman en mediano plazo, pueden durar meses en que se tome esa decisión, y en el mientras tanto tenemos... ¿El riesgo, por un lado? El riesgo, y los trabajadores propios de la refinería. Casi está asegurado el cobro del mes de marzo, y según el informe que surge de los interventores, sería lo último que queda de plata para pagar sueldos. El resto de las deudas no se paga nada. Nada. Servicios, desmalezamiento de la refinería. De impuestos y esas cosas, nada de nada. El sueldo de marzo y a otra cosa. La preocupación es, hasta tanto alguna empresa seriamente quiera intervenir en un proceso de salvataje o de recuperación, nosotros vemos perspectivas realmente muy complejas. Bien, la decisión de los trabajadores del Sindicato del Petróleo en San Lorenzo es muy clara, es unívoca, están todos juntos. ¿Qué pasa a nivel nacional? Porque creo que demoraron 20 minutos en decretar la conciliación obligatoria para que efectivamente en Semana Santa, donde hay mucha gente que se va de viaje, colectivos, aviones, autos particulares y demás, esté garantizado el combustible. Cuestión que, dicho sea de paso, ha tenido en parte del gremio una situación de buena voluntad de aceptar, ¿no? Y decir, bueno, vamos a dejar que transcurra la Semana Santa, pero vamos a ver de qué manera se puede encauzar esto después, ¿verdad? Sí, la decisión básicamente se promovía en función de la incertidumbre del pago de haberes. Claro. Pero justamente, prácticamente en el mismo momento en que se tomaba la audiencia, los interventores nos anuncian garantizado que la el pago de marzo. No, porque el tema fue así: están todas las cuentas embargadas. Era necesario que la AFIP autorice la habilitación de una nueva cuenta para poder pagar los sueldos a través de esa cuenta, una cuenta que no esté embargada. Cuando la AFIP autorizó, que fue concomitante con la audiencia, se aseguró en cierta manera los pagos de los haberes de marzo, y en realidad eso fue lo que facilita que no se lleve a cabo una medida de fuerza. Bien. ¿Cómo sigue esto en lo inmediato? Esta Semana Santa, digamos, en una burbuja, ¿sí? Pero el martes
¿qué pasa? Que ya es abril, además. En lo inmediato sigue un proceso concursal que está en un periodo de exclusividad, que significa el tiempo que existe para que el deudor negocie su deuda con los acreedores. Todo indica que no hay ninguna posibilidad de cancelación ni de negociación de la deuda, tomando en cuenta el posicionamiento de la AFIP, que es el acreedor principal, con lo cual el panorama es sumamente incierto. La perspectiva para cualquier abogado que mire así rápido va a decir, esto es quiebra, indefectiblemente quiebra. La cuestión es cuándo se va a declarar la quiebra y, mientras tanto, qué posibilidades hay de que alguna empresa quiera hacerse cargo. Nosotros le hemos planteado a los ahora interventores judiciales que cualquier salida tiene que ser con un proyecto productivo. Bien. Hay traders, Podestá... Porque me imagino que habrá gente que querrá usar eso como depósito. Como depósito, claro. Como depósito. Trader, como decíamos, Podestá, Transfigura, que son multinacionales que se dedican a la comercialización, compran en un país, almacenan en otro y de ahí venden. Distribuyen. Bueno, nosotros decimos y le pedimos al juez que sea productivo, que la alternativa sea productiva. Bien. Sí, no solo para que conserve su trabajo, porque la refinería es mucho menos peligrosa funcionando que paralizada. Depósito, por supuesto. También está la cuestión de la seguridad de la comunidad de San Lorenzo. Perfecto. Bueno, estaremos atentos, vamos a charlar en unos días a ver para dónde toma el asunto. Vamos a estar a disposición, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Hacemos una pausa, cuando volvamos vamos a estar conversando acá con el diputado provincial Rubén Giustiniani. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos aportan para el panorama gremial el colega Horacio Vargas de la redacción de Rosario 12, que a las 10 de la noche comienza un paro de aceiteros también, ¿no? Otro sector que se ve complicado. Hoy leíamos en los diarios que se ha abierto la importación de papas. En plena época de cosecha, abren importación de papas y de limones, que era lo que no nos dejaban exportar a los Estados Unidos, ¿no? Es decir, una suerte de corralito, de cerco, por todos los frentes, ¿no? ¿Qué tal, Rubén? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Gracias por la invitación. No, por favor. Y en la provincia de Santa Fe, con estas situaciones que uno intenta ver si puede haber variantes, si puede haber una diferenciación entre el perfil de un gobierno del Frente Progresista, ¿sí? Y un gobierno con una restauración neoliberal muy clara, muy firme, muy, digamos, nítida, ¿no? Esa nitidez en alguna medida le juega a favor al gobierno nacional porque sabe a dónde va, a dónde quiere ir y qué es lo que quiere hacer, y tiene algunos alfiles, como Aranguren, que no le tiembla el pulso, en lo más mínimo, ¿no? Y esto que estamos describiendo de la refinería aquí en San Lorenzo es uno de esos casos, bien claro. Y en el tema de las tarifas, el otro. El tema de la electricidad, del gas, donde tarifazo sobre tarifazo, quita de subsidio de un día para el otro, hablando desde Buenos Aires como si fuera el país Buenos Aires, porque el atraso tarifario lo tienen los porteños, sí, durante muchos años los porteños pagaron tarifas que estaban por el piso, no fue así en Santa Fe, y esa quita de subsidios y llevar el gas, por ejemplo, el 1.000.000 de BTU, el gas a boca de pozo, dolarizado a $6,80, significa que el costo real de la tarifa, de la boleta de gas que te llega, que en otra oportunidad uno decía el gas natural es barato, eso va a quedar en el pasado. El gas natural al año que viene va a estar en valores absurdos desde el punto de vista del costo real, porque hay que sacar el gas de vaca muerta para que a las petroleras les sea rentable, como por ejemplo Shell, que tiene secciones en vaca muerta. Y lo mismo pasa con la electricidad. Ayer presentamos un proyecto de ley donde estamos diciendo que el costo de los servicios públicos no puede aumentar por encima del incremento de los salarios, porque eso son tarifas que no son ni justas ni razonables y es meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Bueno, sin ir más lejos, ayer el Consejo Municipal aprobó el 25% de un saque en la tarifa de los taxis, ¿no? Cuando están discutiendo los municipales con una medida de fuerza, con la conciliación y todo, por una diferencia salarial inferior en 6 o 7 puntos, ¿no? La verdad es que en ese sentido hay una distorsión entre lo que se pregona o se supone debe llevar adelante un gobierno con un perfil pretendidamente progresista, con lo que efectivamente luego ocurre a la hora de levantar la mano y tener que votar y legislar, ¿no? Esto me parece a mí, Rubén, se ve en la legislatura, sobre todo cuando se trata de instalar otro tema, que es, por ejemplo, el de la reforma constitucional, ¿no? Entonces uno pregunta allí
cuando empiezan a buscar adhesión y gente que pueda efectivamente abrir ese debate, cuál es la divisoria de aguas, ¿no? Porque también se habla en paralelo con la conformación de un frente, donde haya pensamientos similares, donde haya ideas comunes para afrontar este proyecto que decíamos antes, bien nítido, de restauración neoliberal, que en la provincia de Santa Fe tiene alguna gente hasta navegando a dos aguas. No, es así. La reforma que la sociedad pide es la reforma de los tarifazos. Entonces, si nosotros planteamos una reforma constitucional, bueno, que sea para introducir audiencias públicas que sean vinculantes, en donde las tarifas sean justas y razonables, donde haya participación de las organizaciones de usuarios. Si planteamos una reforma constitucional, llevemos el debate a la sociedad para que sea una reforma constitucional que establezca los derechos ciudadanos que hoy están claramente pisoteados, los derechos de los trabajadores, que se le quiere imponer por decreto, retrocediendo más de una década de lo que fue el avance de las paritarias como mecanismo de debate de los aumentos salariales. Creo que son retrocesos claros. Claro, ahora la pregunta es, y esto lo manifiestan algunos funcionarios del gobierno provincial, ¿cuál es el margen que tiene una gestión provincial para distanciarse de ese contexto nacional, ¿no? Si la mayoría de los sindicatos van a estar cerrando acuerdos paritarios o imponiéndoseles desde el gobierno y aceptando o acatándolo del 15, 16, algunos el 12%, ¿cuál es la perspectiva, cuál es el margen que tiene de maniobra una administración provincial para darle efectivamente el 18 o el 19 real, no con las sumas que no dan el número que se dice, a la planta de empleados públicos, sin que eso en alguna medida afecte esa situación de estabilidad en otros gremios que ven que los estatales, entre comillas, tienen ese privilegio? Yo creo que mucha, Pablo. Yo creo que hay... todo tiene prioridad política. Sí, bueno, se dejará de hacer algún kilómetro de ruta, pero me parece que es muchísimo más importante un punto más para cerrar un acuerdo con los trabajadores, con los maestros. Me parece que sería un mensaje al país desde la provincia de Santa Fe muy positivo, que acá no se cierra la paritaria, se le baja la persiana y se da un decreto a negociar un punto más para que los trabajadores docentes de toda la provincia de Santa Fe estén de acuerdo con este gobierno. Creo que sería un mensaje, también lo mismo pasó con el consenso fiscal. Claro, bueno, por eso dicen que está atado a eso, ¿no? Está que todo se ha firmado ese pacto fiscal, todo, ese claro. acuerdo federal, están poniéndole un techo, un límite, que nadie se corra de esa raya que se ha trazado para no complicar la imagen incluso del gobierno nacional, ¿no? Está todo atado, yo creo que es el muñeco del terror fue ese consenso fiscal. Y me parece San Luis fue el único que no lo firmó, hizo bien en no firmarlo, y hubiera sido muy bueno que Santa Fe hubiera dado el mensaje ahí al país. La única ganadora clara del consenso fiscal fue María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que se llevó bajo el brazo 120.000 millones de pesos. Contante y sonante, 40.000 millones que lo cobra en el 2018 y 65.000 el año que viene. No con bonos. A nosotros nos quieren pagar la deuda que la Corte dijo, no hay el que consenso pagarle, fiscal. no se sabe cuánto, ni cuándo, ni cómo sí con bonos. Que lo que sí se sabe es que no va a haber un giro de la cuenta del Estado Nacional a la cuenta del Estado provincial. Que sí lo van a hacer con Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires, con los ATN. ATN que son de todos. ¿Te acordás del debate famoso de los ATN de la época de Menem? Sí, claro. Ven el debate de los ATN. Bueno, Sí. los ATN todos van a ir a la provincia de Buenos Aires, que son para atender problemas regionales, sequías, inundaciones, toda la provincia de Buenos Aires, porque amenazaron con una foto de la gobernadora con el presidente de la Corte de que podía llegar a haber un fallo favorable a la provincia de Buenos Aires. Con eso se llevaron más de 100.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires. Creo que estamos complicados, pero a mí me parece que el gobernador, el ingeniero Miguel Lifchit, debe hacer una convocatoria general. No a este tironeo, si reelección sí, no. Creo una convocatoria política, un acuerdo político, económico y social en la provincia de Santa Fe. Que le mostremos al país que acá no hay ajuste, que se corta el hilo por los más delgados, como nos está diciendo que no hay otra, y es la que hace el gobierno nacional, como manotearle 100.000 millones
a los jubilados a para través aportar a la provincia. del consenso fiscal, exactamente. Vamos a ver. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por la Ha sido invitación. muy amable, ¿no? Gracias. Bueno, a ustedes les agradecemos también el hecho de haber compartido esta media hora con nosotros y los invitamos a que mañana nos volvamos a encontrar. El jueves tenemos programa también, mañana miércoles una agenda periodística del día y el jueves vamos a hacer la tertulia que naturalmente no va a estar porque el viernes es feriado. Nos encontramos mañana. Chao.